Hola. Hoy nos metemos de lleno en algo que hacemos todos los días, casi sin darnos cuenta. ¿Por qué compramos lo que compramos? ¿Qué nos lleva a elegir, no sé, una marca sobre otra? O a meter algo en el carrito que ni estaba en la lista. Exactamente. Vamos a explorar este mundo tan interesante del comportamiento del consumidor. Nos basamos en un artículo bastante completo que analiza todo esto. La idea es intentar entender qué se cuece en la cabeza de una persona, o bueno, incluso de un grupo, cuando decide elegir, comprar, usar o hasta tirar un producto o un servicio. Es una mezcla muy curiosa de psicología, sociología, marketing. Claro. Y entenderlo, la verdad, es útil para todos, ¿eh? No solo para las empresas. Nos ayuda a ser más conscientes de nuestras propias decisiones al final. Para empezar con algo que llama la atención. Según la fuente, ¿sabías que casi un tercio, ojo, un tercio de las compras en el súper son impulsivas? O sea que no estaban planeadas. Luego vemos por qué. Venga, vamos a desgranar esto. Perfecto. Pues primero, si te parece, aclaramos qué es exactamente esto del comportamiento del consumidor. A ver, en esencia, es el estudio de cómo las personas, los grupos, incluso organizaciones, pues seleccionan, compran, usan y hasta desechan bienes, servicios, ideas, lo que sea, para satisfacer sus necesidades o deseos. O sea que no es solo el momento de pagar en la caja, no. Va mucho más allá. Muchísimo más. Abarca todo el proceso, ¿sabes? Las emociones que sentimos, las actitudes que tenemos, las preferencias que vamos desarrollando antes, durante y después de la compra. Entiendo. Implica actividades como, pues, buscar información, comparar opciones, la propia experiencia de usarlo, claro, y hasta cómo nos deshacemos de las cosas, ya sea reciclando o, yo qué sé, vendiéndolo en Wallapop. Y me imagino que todos reaccionamos igual a todo esto. Pues no. Fundamentalmente reaccionamos de tres maneras. Con respuestas emocionales o afectivas, que son nuestros sentimientos, ¿vale? Luego respuestas mentales o cognitivas, nuestros pensamientos, nuestras creencias. Y finalmente, respuestas de comportamiento o conativas, las acciones que se ven, como comprar, usar, tirar. Vaya. Es un campo que bebe de muchas disciplinas, como decíos. Psicología, sociología, marketing, por supuesto, economía conductual. Nació como una rama del marketing allá por los años 40 o 50, buscando un enfoque más científico para entender por qué la gente compraba. Entendido. Entonces, si pensamos en una compra concreta, ¿cómo va ese proceso en nuestra cabeza? A veces se habla de la caja negra del consumidor, ¿no? Entran estímulos, publicidad, una necesidad, y sale una respuesta, comprar o no comprar. ¿Qué pasa ahí dentro? Ahí está lo interesante. Efectivamente, ese proceso interno es complejo. Y como veremos, está súper influenciado por factores de dentro y de fuera. Normalmente se habla de 5 etapas principales. ¿Y la primera, cuál sería? Pues la primera es el reconocimiento del problema, o de la necesidad, vaya. Es el momento en que nos damos cuenta de que hay una diferencia entre cómo estamos ahora y cómo nos gustaría estar. Es ese, uy, necesito algo, o me apetece tener esto. ¿Y qué puede despertar esa sensación? Pues mira, un montón de cosas del día a día. Que se te acaba la leche, claro. O que necesitas tinta para la impresora nueva. O simplemente no estás contento con tu móvil actual. Claro. O incluso el marketing, ¿eh? Un anuncio te puede recordar una necesidad o a veces hasta crear una que no tenías tan presente. Y luego, pues, cambios en la vida. Si vas a tener un bebé, de repente necesitas un montón de cosas nuevas. Claro, y no es lo mismo comprar el pan que comprarse un coche. Le dedicamos un esfuerzo diferente. Exacto. El nivel de deliberación, de pensarle, varía mucho. Hay decisiones que son rutinarias, casi automáticas, son para productos baratos que compras a menudo. Otras requieren una resolución limitada. Ya conoces algo del producto, pero comparas un poco. Y luego están las de resolución extensiva. Esas son las gordas, ¿no? Eso es. Compras importantes, caras o que sentimos que dicen mucho de nosotros. Ahí sí que investigamos, comparamos a fondo, le damos vueltas. Vale, ya sabemos que necesitamos algo. ¿Y ahora qué? Pues ahora toca la búsqueda de información. Y lo primero, curiosamente, es mirar hacia adentro, tirar de memoria. ¿Qué marcas conozco de esto? ¿Qué experiencias he tenido antes? Aquí aparece una idea interesante. El conjunto evocado. Conjunto evocado, ¿qué es eso? Son las poquitas marcas que te vienen a la cabeza de forma espontánea cuando piensas en una categoría de producto. Y lo más llamativo, según dice la fuente,
Es lo pequeño que suele ser ese conjunto. A menudo solo 3 o 5 marcas. ¡Ostras! ¿Solo 3 a 5? ¿Con la cantidad de opciones que hay? Pues sí, es sorprendente. Es un filtro mental muy potente. ¿Y si con esas pocas no nos llega o no nos convencen? Entonces pasamos a la búsqueda externa. Preguntamos a amigos, buscamos en Google, leemos reseñas online, vamos a tiendas a mirar. Internet, claro, ha cambiado esto radicalmente. Nos da acceso a un mogollón de información, claro. Antes, la publicidad machacona era clave para meterse en ese pequeño conjunto evocado. Ahora es fundamental que la info de tu marca esté donde la gente busca. Tienes que estar en todas partes, ser omnicanal. Beneficios pueden ser de dos tipos. A ver, por un lado, los funcionales, o sea, las características prácticas, tangibles. La batería del móvil dura mucho. Este detergente quita bien las manchas. Cosas así. Lo práctico. Exacto. Y por otro lado, los beneficios psicosociales. Estos son más abstractos. Tienen que ver con cómo nos hace sentir el producto o qué creemos que dice de nosotros a los demás. Esta marca de ropa me hace parecer más, no sé, moderna. Este coche me da cierto estatus. Ahí entra la famosa personalidad de marca, ¿no? Justo. La idea de que las marcas tienen como una personalidad y que a menudo pues preferimos las que sentimos que encajan con la nuestra o con la imagen que queremos proyectar. Se llama autocongruencia. Curioso. Y fíjate, la fuente dice algo interesante. La gente con menos experiencia en un producto se fija más en lo funcional, en lo práctico. Mientras que los más expertos, que ya dan por sentadas ciertas cosas, valoran más estos aspectos abstractos de autoexpresión. Tiene lógica. Y claro, no todos valoramos lo mismo. Para mí el precio puede ser clave, para otro el diseño. Por supuesto, los criterios de evaluación, precio, calidad, diseño, marca, comodidad, varían un montón según la persona y también según la situación de compra. Le damos un peso diferente a cada criterio y bueno, de forma más o menos consciente, hacemos nuestros cálculos y llegamos a una preferencia. Y después de evaluar, llega el momento de la verdad. La decisión de compra. Ahí se forma la intención. Vale, me compro la marca X, pero ojo, una cosa es la intención y otra la compra real. Que no siempre compramos lo que habíamos decidido. Pues no siempre. Hay una brecha entre querer comprar y hacerlo. Y para las empresas, claro, es fundamental cerrar esa brecha, conseguir que la intención se convierta en venta, lo que llaman la tasa de conversión. ¿Y qué hacen para, digamos, empujarnos un poquito a dar el paso final? Pues usan distintas tácticas, claro. Ofrecer facilidades de pago, crédito fácil, promociones que crean urgencia, oferta limitada, solo hoy, regalo con tu compra, mensajes muy directos, compra ahora, añádelo al carrito. Y que el proceso sea súper fácil y rápido, muy conveniente. La comodidad es clave. Totalmente. Y a veces, en el último momento, la recomendación de un vendedor, una opinión de alguien ahí mismo, puede ser lo que incline la balanza, ¿vale? ¿Hemos comprado? ¿Se acabó aquí el proceso? ¿Qué va? Falta una etapa súper importante, la evaluación post-compra. Ahora toca comparar lo que esperábamos con lo que hemos vivido realmente. ¿El producto cumple? ¿Estamos contentos con la compra? Esto es vital para el futuro. Claro, para saber si repetimos o no. Exacto. O si recomendamos la marca. O todo lo contrario. Si la experiencia es buena, genial. Satisfacción. Esto puede llevar a volver a comprar, a ser leal a la marca, a hablar bien de ella. ¿Y si es mala? Pues surge la insatisfacción. Y eso puede llevar a quejas, a devolver el producto, a poner una mala reseña en Internet, que hoy en día tienen un alcance tremendo, y, lógicamente, a no volver a comprar esa marca. Hay veces que, sobre todo después de una compra importante, te quedas un poco, ¿habré hecho bien? ¿Era la mejor opción? Ese run run. Eso es la disonancia cognitiva, o como se dice a veces, el remordimiento del comprador. Es esa sensación de ansiedad, de duda después de comprar. ¿Seguro que he elegido bien? ¿Y qué hacemos para quitarnos esa sensación? Pues inconscientemente, muchas veces, buscamos confirmación. Buscamos información que nos diga que sí, que hemos tomado una buena decisión. Leemos reseñas positivas del producto que ya hemos comprado, preguntamos a amigos que lo tengan o incluso prestamos más atención a los anuncios de esa marca, que refuerzan nuestra elección. Necesitamos autoconvencernos. O sea, que el proceso de aprendizaje no acaba con la compra, sigue después. Exactamente.
Cada compra es como un pequeño experimento. Teníamos unas hipótesis, nuestras expectativas, las ponemos a prueba usando el producto y con esa experiencia ajustamos nuestras creencias y actitudes para la próxima vez. La verdad es que es un proceso bastante más complejo de lo que parece a simple vista. Y decías antes que no ocurre en el vacío, que hay muchas influencias externas e internas. Así es. Podemos agrupar todas esas influencias en dos grandes categorías. Las internas, que vienen de dentro de nosotros mismos, y las externas, que vienen del entorno que nos rodea. Vale, empecemos por las internas. ¿Qué cosas nuestras influyen en cómo compramos? Pues varias cosas importantes. Primero, nuestra identidad. Quiénes creemos que somos, nuestros intereses, habilidades, pero también nuestra identidad social, los grupos a los que sentimos que pertenecemos, por edad, estilo de vida, religión. Esa necesidad de pertenencia es fundamental. Entiendo. Luego, factores más, digamos, objetivos, los demográficos, nuestra edad, nuestros ingresos, a qué nos dedicamos. También los psicográficos, que tienen que ver con nuestro estilo de vida, nuestros valores. Y, por supuesto, nuestra personalidad, nuestras actitudes generales, nuestras creencias. Y, muy importante, nuestras motivaciones y emociones. La motivación, has dicho, es como el motor, ¿no? Que nos empuja a actuar. Básicamente, el deseo de satisfacer necesidades. Y estas motivaciones pueden ser, digamos, de dos tipos. Negativas, para evitar algo malo, comprar una aspirina para quitar el dolor, o positivas, para conseguir algo bueno, comprarte un helado porque te apetece, por placer. Tiene sentido. También influye mucho el nivel de implicación o involucramiento que tengamos con la compra. No le damos la misma importancia ni el mismo esfuerzo a comprar, yo qué sé, un coche, que es una compra de alta implicación, con mucho riesgo percibido, que a comprar un chicle, baja implicación, poco riesgo. Y nuestra forma de ver el mundo, nuestra percepción, también contará, imagino. Fundamental. La percepción es cómo recibimos, organizamos e interpretamos toda la información que nos llega a través de los sentidos. Y lo más importante es que es subjetiva y selectiva, ¿Selectiva? ¿En qué sentido? en que no podemos procesar toda la información que nos rodea. Es imposible. Así que filtramos constantemente. Decidimos a qué nos exponemos y a qué no. Exposición selectiva. Dentro de eso, prestamos atención a unas cosas e ignoramos otras. Atención selectiva. Luego, interpretamos la información según nuestras ideas previas, comprensión selectiva. Y finalmente, recordamos solo una parte de todo ello, retención selectiva. Vaya tela. O sea que vivimos un poco en nuestra propia burbuja de información, ¿no? En cierto modo, sí. Y esto tiene un impacto enorme en qué marcas consideramos siquiera, cómo interpretamos sus anuncios, todo. También entra aquí la percepción de los símbolos. A menudo no compramos solo un objeto, compramos lo que significa. Como por ejemplo, Una marca de lujo puede ser un símbolo de estatus, una marca de ropa deportiva un símbolo de estilo de vida activo. Los productos y las marcas comunican cosas sobre nosotros o sobre cómo queremos que nos vean. he entendido. Vale, esas son las influencias internas. ¿Y las externas? Lo que viene de fuera. Pues la más grande y abstracta es la cultura. Los valores, las normas, las costumbres que comparte una sociedad. Esto afecta a casi todo. Cómo entendemos las necesidades básicas, cómo buscamos información, qué consideramos aceptable o deseable, cómo interpretamos un anuncio. ¿Puedes poner un ejemplo de cómo la cultura afecta a la compra? Claro, la fuente mencionaba algo sobre Ferrari en China. Parece que allí, en ese mercado, a veces se valora más la gratificación instantánea, el tener el coche ya, mientras que, quizás en Occidente, tradicionalmente, se apreciaba más la espera por un modelo personalizado, hecho a medida. Las marcas globales tienen que entender y adaptarse a estas diferencias culturales. Interesante. Y dentro de una cultura grande hay grupos más pequeños, ¿no? Eso es. Están las subculturas, grupos que comparten valores específicos, basados en la edad, los jóvenes, los mayores, la geografía, la gente de una región concreta, la religión, la etnia. Y ahora se habla mucho de las tribus. Sí, las tribus de consumidores. Son grupos que se forman no tanto por características demográficas, sino por intereses, pasiones o estilos de vida compartidos. Piensa en los skaters, los aficionados a un tipo de música, los moteros. Se identifican entre sí, a menudo con símbolos, ropa, rituales propios. Como los fans de una marca, ¿no? Exacto. A veces la tribu se forma alrededor de una marca o un producto. El ejemplo clásico es el Hog,
el Harley Owners Group, los dueños de Harleys, forman una comunidad muy fuerte. Para el marketing, estas tribus son súper interesantes. Son segmentos de mercado muy definidos y a menudo marcan tendencias. Otra influencia clásica, la clase social. ¿Sigue siendo relevante hoy en día? Pues sí, aunque sea un concepto a veces delicado o difícil de medir con precisión. El estatus socioeconómico, que suele basarse en una combinación de ingresos, nivel educativo y ocupación, sigue influyendo en los patrones de consumo. ¿En qué se nota? Pues determina en gran medida la capacidad de gasto, sobre todo el gasto discrecional, el que no es para necesidades básicas. Y también puede asociarse a ciertas preferencias. Marcas de lujo versus marcas más funcionales, compra más planificada versus compra más impulsiva, el tipo de ocio que se consume. Y luego está la gente que conocemos, la familia, los amigos, los compañeros. Claro, los grupos de referencia. Son los grupos que usamos como punto de comparación, como guía para nuestras propias actitudes y comportamientos. La familia suele ser el grupo primario más influyente, sobre todo en la infancia y adolescencia. Luego están los grupos secundarios, amigos, compañeros de trabajo, gente del gimnasio, de un club. Y esos grupos a los que nos gustaría pertenecer. Esos son los grupos aspiracionales. Admiramos sus valores o su estilo de vida y a veces compramos ciertas cosas para sentirnos más cerca de ellos. Y al revés, también hay grupos disociativos, aquellos de los que queremos distanciarnos activamente y evitamos consumir lo que ellos consumen. Aquí es donde encajan los famosos influencers, ¿verdad? Totalmente. Son los líderes de opinión. Personas que, por su conocimiento, carisma o credibilidad en un área concreta, tienen una influencia significativa en las decisiones de compra de otros. Antes podían ser periodistas expertos, famosos. Ahora cada vez más son bloggers, youtubers, instagramers. Que a veces generan más confianza, ¿no? A veces sí, porque se perciben como más cercanos o auténticos que la publicidad tradicional o las celebridades. Identificar y colaborar con los líderes de opinión adecuados es un reto pero muy importante para las marcas hoy en día. Hablando de influencias externas potentes, un evento global como la pandemia de COVID-19 tuvo que cambiar muchas cosas en cómo compramos. Muchísimo. La fuente destaca dos comportamientos que se vieron muy claros y que se exacerbaron con la pandemia. Uno fue la compra por pánico. Ah, sí, lo del papel higiénico. Exacto. Acumular productos básicos no por necesidad real inmediata, sino por miedo, por incertidumbre. Era una forma de intentar recuperar una sensación de control en una situación que nos superaba. ¿Y el otro comportamiento? El contrario, en cierto modo, la compra por venganza o revenge buying. Compra por venganza. Suena fuerte. Sí, se refiere a ese gasto a veces desmesurado, sobre todo en artículos de lujo o caprichos, que se produjo después de los periodos de confinamiento o restricciones. Era como una forma de liberar tensión, de compensarse por el tiempo perdido o las dificultades pasadas. La fuente menciona un caso de una tienda Hermes en China que facturó una barbaridad en un solo día al reabrir. Vaya, parece casi una terapia de consumo. En cierto modo, sí. Una búsqueda de felicidad o de compensación emocional a través del gasto, como respuesta a una crisis externa. Pero la pandemia trajo más cambios, claro. ¿Cómo cuáles? Pues aceleró brutalmente la adopción de la compra online, por necesidad primero y luego por costumbre. Cambió prioridades, más gasto en ropa cómoda para estar en casa, en tecnología para teletrabajar, en cosas para el hogar. Y también parece que aumentó un poco la conciencia ecológica, la preferencia por productos sostenibles. Y mucha gente probó marcas nuevas o aprendió a usar canales digitales que antes no usaba. Queda claro que son muchísimos los factores que influyen. Aparte de todo este proceso de decisión y de las influencias que hemos visto, hay otros conceptos clave que nos ayuden a entender mejor por qué compramos como compramos. Sí, hay varios conceptos más que son interesantes. Por ejemplo, la percepción del riesgo. ¿Te refieres al miedo a equivocarnos cuando compramos algo? Justo eso. Es la incertidumbre que sentimos sobre las posibles consecuencias negativas de una compra. Que el producto no funcione como esperamos, riesgo de rendimiento o funcional, que perdamos dinero, riesgo financiero, que nos pueda hacer daño, riesgo físico, que afecte a cómo nos ven los demás, riesgo social, o incluso que nos haga sentir mal con nosotros mismos, riesgo psicológico. Y supongo que sentimos más riesgo con unas compras que con otras. Claro, generalmente percibimos más riesgo en los servicios,
ir a un restaurante nuevo, contratar un seguro, que en los productos físicos, porque los servicios son intangibles, no los puedes tocar ni ver antes de comprarlos. Son más difíciles de evaluar previamente. Ese miedo, ese riesgo percibido, pues buscamos más información, claro. Confiamos en marcas conocidas que nos dan cierta seguridad. Leemos opiniones de otros usuarios, buscamos recomendaciones, buscamos garantías, políticas de devolución fáciles o intentamos probar el producto antes, si es posible. Muestras gratuitas, periodos de prueba, todo lo que nos dé más seguridad. Mencionaste también al principio la compra impulsiva, esa que hacemos sin planificar. Sí, esa compra que no estaba prevista y que surge en el momento, en la tienda o incluso online. Puede ser un impulso puro. Anda, qué chulo esto, me lo llevo. O puede ser un recordatorio. Ves el producto y te acuerdas de que lo necesitabas. O una sugerencia. Verlo te crea la necesidad en ese momento. O incluso a veces es un impulso planificado. Sabías que querías algo de esa categoría, pero decides qué marca y cuándo comprarlo en el momento, quizás por una oferta. Y decías que es bastante común, ¿no? Sobre todo en el súper. Sí, la fuente habla de cerca de un 28%, casi un tercio, en supermercados. Es típico de productos como dulces, bebidas, revistas, cosméticos. Por eso suelen estar colocados estratégicamente cerca de las cajas, para atentar en el último momento. Otro tema que me parece fascinante es cómo nos influye la estética, el diseño de las cosas, los colores. Muchísimo. La estética y la fluidez visual son súper importantes. Nos formamos una primera impresión sobre un producto en cuestión de segundos, literalmente. La fuente dice que en unos 90 segundos ya hemos decidido si algo nos gusta o no. 90 segundos, tan rápido. Sí. Y una parte enorme de esa evaluación inicial, entre el 60 y el 90%, se basa solo en el color. Vaya, tanto poder tiene el color. Pues parece que sí. Asociamos colores a emociones, a atributos. Por ejemplo, azul o negro suelen asociarse a calidad, a seriedad, a productos más caros. Amarillo o naranja quizá a algo más barato, más divertido, ofertas. El color comunica mucho sobre la personalidad de la marca. Y aparte del color, pues también la composición visual. Cómo están ordenados los elementos en un envase o en un anuncio. Parece que preferimos cierta simetría o que los elementos importantes estén centrados. El uso de imágenes también es clave. Procesamos las imágenes mucho más rápido y fácil que el texto y las recordamos mejor. Y hasta la tipografía, el tipo de letra. Fuentes que parecen escritas a mano pueden evocar lujo o feminidad, mientras que fuentes más limpias, tipo sans serif, sugieren modernidad, tecnología. O sea, que nuestro cerebro prefiere lo que le resulta fácil y bonito de mirar. Exacto. Buscamos la fluidez perceptiva. Si algo es fácil de procesar visualmente, nos genera una sensación agradable, y eso se transfiere al producto o a la marca. Y ya para ir terminando, un tema cada vez más presente: el impacto ambiental de todo lo que consumimos. Sí, es una consideración cada vez más importante, afortunadamente. Nuestro consumo tiene consecuencias reales en el planeta: el uso de recursos naturales, la energía, la generación de residuos, la huella de carbono. Y el marketing intenta responder a eso, ¿no? Con el marketing verde. Claro, el marketing verde o ecológico intenta atraer a esos consumidores que están más concienciados, pero aquí también entran en juego factores psicológicos. ¿Cómo cuáles? Pues a veces tenemos sesgos, como el sesgo de soy mejor que la media, que nos hace pensar que nuestros pequeños esfuerzos por reciclar o consumir menos son más significativos que los de los demás. O mecanismos de negación, que nos ayudan a reducir la sensación de culpa o responsabilidad personal ante un problema tan grande como el cambio climático. Es complejo. La verdad es que sí. Vaya recorrido hemos hecho. Queda claro que comprar no es un acto tan simple como parecía al principio. Es como una danza compleja entre lo que necesitamos, lo que sentimos, lo que pensamos y todo lo que el mundo a nuestro alrededor nos dice y nos sugiere. Totalmente. Desde la cultura en la que hemos crecido hasta el color de un envase, pasando por la opinión de un amigo o un influencer o nuestro estado de ánimo en ese momento. El comportamiento del consumidor es increíblemente dinámico. Cambia constantemente, con la tecnología, con los eventos mundiales, con las modas sociales. Entonces, ¿qué nos llevamos de todo esto? Pues yo diría que la idea de que entender estos patrones es vital.
Es vital para las empresas que quieren conectar de verdad con la gente, claro. Pero también es muy útil para nosotros, como personas individuales. Nos ayuda a tomar decisiones más informadas, más conscientes, más reflexivas sobre nuestro propio consumo. ¿Qué compramos? ¿Por qué lo compramos? ¿Y cómo lo usamos o desechamos? Y esto me lleva a una última reflexión, algo que ha estado flotando en toda la conversación. Si las empresas, a través de toda esta investigación, usando la neurociencia, el análisis de cantidades masivas de datos, llegan a entender tan profundamente nuestras motivaciones, incluso las que ni nosotros mismos conocemos bien, las que son subconscientes. Claro, eso plantea preguntas importantes, ¿no? Sobre la ética de todo esto, sobre el equilibrio de poder en la relación entre quien vende y quien compra. ¿Hasta qué punto es lícito o justo usar ese conocimiento tan íntimo de nuestros botones psicológicos para influir en nuestras decisiones? Da que pensar, desde luego. Sí, es algo sobre lo que merece la pena darle una vuelta. Pues con esa reflexión nos quedamos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en el comportamiento del consumidor. Ha sido súper interesante. Hasta la próxima. Un placer. Hasta pronto. Bienvenido a esta exploración en profundidad. Hoy nos vamos a meter en un tema, un tema fascinante y, la verdad, bastante polémico: la criptozoología. Hola, ¿qué tal? Pues sí, un tema conmigo. Tenemos delante extractos de un artículo enciclopédico que intenta, digamos, poner un poco de orden en este campo. Exacto. Un campo que se dedica a buscar animales que no está probado que existan, ¿no? Eso es. Piensa en el Yeti, el monstruo del lago Ness, esas criaturas que están ahí como en el límite entre la leyenda y lo que podría ser quizá biología. Claro. Y la gran pregunta, supongo, es, ¿qué hay de verdad detrás de todo esto? ¿Es ciencia? ¿Es folclore puro y duro? ¿Algo a medio camino? Esa es la clave. Pues nuestra idea hoy es ver qué dice esta fuente sobre de dónde viene, quiénes fueron importantes, qué métodos usan, o si no los usan. Y por qué sigue fascinando tanto, ¿no? A pesar de que la ciencia, parece que no le da mucho crédito. Pues sí, vamos a intentar desgranarlo. Venga, empecemos por el nombre. Criptozoología. Suena, no sé, suena potente, casi académico. Sí, la construcción del término lo es. Viene del griego antiguo, criptos, que es oculto, zoion, animal, y logos, estudio. Vamos, literalmente, el estudio de los animales ocultos. ¿Y quién se inventó la palabra? Pues parece que se le atribuye a Ivan T. Sanderson, un zoólogo, allá por los años 50, finales de los 50. Aunque, ojo, quien realmente puso las bases, el que se considera el padre de la criptozoología, es otro zoólogo, un belga, Bernard Heuvelmans. Ah, Heuvelmans. Él es como la figura clave, entonces. Sí, totalmente. Su libro de 1955, Tras la pista de los animales desconocidos, es como la Biblia para los que siguen esta disciplina o subcultura. Vale. Y es curioso porque el propio Heuvelmans decía que la idea original venía de antes, de un tal Anthony Cornelis Oudemans, un zoólogo holandés de finales del siglo XIX. ¿Ah, sí? ¿Y qué hizo Oudemans? Pues intentó explicar los informes sobre serpientes marinas gigantes, que eran muy comunes en esa época, y propuso que podría tratarse de una especie de foca gigante, desconocida para la ciencia. O sea, ya desde el principio había un intento de buscar una explicación zoológica, digamos, a cosas raras que la gente contaba. Exactamente, un intento de racionalizar el misterio. Y fíjate, los pioneros, Heuvelmans, Sanderson, Oudemans, tenían formación en zoología. Eso es interesante. Sí, le da como un barniz científico al inicio, ¿no? Desde luego. Aunque luego veremos cómo ha ido evolucionando quién se dedica a esto. Y junto a criptozoología hay otra palabra importante: críptido. Ah, sí, esa también se oye mucho. Claro, esta se acuñó bastante más tarde, en 1983, por un tal J. E. Wall. Buscaba una palabra que no fuera monstruo, algo más. Neutro, ¿sabes? Tiene sentido, ¿sí? Para quitarle el rollo fantástico. Exacto. Se refiere a esa criatura oculta, desconocida, la que se investiga.
Pero aquí viene el matiz importante que señala la fuente. A ver, Críptido no es un término que usen los zoólogos académicos. No lo vas a encontrar en publicaciones científicas serias. vale. Es un término propio de la criptozoología, entonces. Eso es lo que dicen algunos analistas, que cita el artículo. Es que la criptozoología coge criaturas del folclore, de las leyendas de toda la vida, y les pone esta etiqueta, críptido, que suena más científica. Es como renombrar al monstruo de siempre. Entendido. Una etiqueta que busca legitimidad, pero que no viene de la ciencia oficial, digamos. Y bueno, ¿cuáles son esos críptidos estrella? Hay algunos que conocemos todos. Claro, son auténticos iconos culturales. El Bigfoot o Sasquatch en Norteamérica, esa foto borrosa del vídeo de Patterson y Gimlin de 1967, es mítica. Sí, la del supuesto mínido caminando. Esa misma. Luego, el monstruo del lago Ness, Nessie, en Escocia, con las fotos aquellas, el boceto de Grant de 1934. Otro clásico. El Yeti en el Himalaya, por supuesto. El chupacabras, más reciente, en América Latina. O el Mokelembembe, en África Central. El Mokelembembe. Ese es el que dicen que podría ser un dinosaurio, ¿no? Sí, esa es la idea que tienen algunos, bastante fantasiosa, la verdad. Pero fíjate, todos asociados a lugares muy concretos. Bosques profundos, lagos misteriosos, montañas remotas. Encarnan el misterio de esos sitios, sí. ¿Y cómo intentan encontrarlos? ¿Qué hacen los criptozoólogos, según esta fuente? ¿Van con una red a ver qué pescan? Hombre, no tanto así. Usan tecnología. Ponen cámaras trampa, de esas que se activan con el movimiento, equipos de visión nocturna, grabadoras de audio muy sensibles. Buscan pruebas físicas, ¿sabes? Huellas, pelos, fotos, vídeos. Organizan expediciones, me imagino. Sí, claro. Expediciones, a veces muy caras y complejas. Pero la fuente subraya algo importante. Los resultados suelen ser, bueno, inexistentes o muy pobres, como los ejemplos que da el artículo, ¿no? René Dainden, que se pasó años buscando al Sasquatch en cuevas. Sin éxito, exacto. O esa expedición más reciente, de 2018, de un aristócrata danés, Knut, al Congo. Iba buscando al Mokelembembe, al supuesto dinosaurio. ¿Y lo encontró? ¿Qué va? No encontró ningún dinosaurio, claro. Pero, irónicamente, lo que sí descubrió fue una especie nueva, de alga verde. Un hallazgo científico real, pero no el que buscaba. Vaya, eso sí que es curioso. Y aquí se ve muy bien la diferencia con la zoología de verdad, ¿no? Los biólogos descubren especies nuevas constantemente, cientos, miles cada año, pero suelen ser insectos, plantas, bichos pequeños, microorganismos, en sitios poco explorados. No son monstruos gigantes. Claro. La criptozoología, en cambio, se obsesiona con estos grandes animales espectaculares, casi siempre sacados del folclore. Y eso nos lleva a la metodología, que comentabas que era un punto débil. Es que es la crítica fundamental. La criptozoología no tiene un método científico estándar aceptado que funcione. No sigue los pasos de la ciencia. Hipótesis claras, experimentos controlados, revisión por pares. ¿En qué se basa entonces? Pues depende casi por completo de lo que llaman evidencia anecdótica. O sea, testimonios de gente, ¿no? Yo vi algo raro en el bosque. Exacto. Relatos personales, leyendas locales, fotos movidas, huellas que no se sabe bien qué son, material muy difícil o imposible de verificar científicamente. Vale, entiendo. Hablando de la gente que se dedica a esto, mencionamos a Hubelmans y Sanderson, que eran zoólogos al principio. ¿Hay más figuras importantes que destaque la fuente? Sí, nombra a varios más. Grover Krantz, por ejemplo, que era antropólogo físico. Carl Schucker, un zoólogo británico que sigue muy activo. Richard Greenwell, que fue secretario de la Sociedad Internacional de Criptozoología. O Roy Mackal, que era biólogo. Parece que hay perfiles variados. Pero justo sobre eso, sobre las credenciales, la fuente mete una crítica interesante, citando a Loxton y Procero. Hablan del caso de Roy Mackal. Sí, es un buen ejemplo. A Mackal se le presentaba a menudo como una autoridad porque tenía un doctorado en biología. Sonaba muy bien. Claro, un doctor siempre impone. Pero lo que señalan Loxton y Procero es que, vale, tenía un doctorado, pero era en bioquímica. No tenía formación específica en zoología de campo, ni en ecología, ni en investigar animales salvajes exóticos. Ah, amigo.
O sea, que su título no era exactamente para lo que hacía en criptozoología. Exacto. Ellos lo llaman tráfico de credenciales. Usar un título general para dar una impresión de autoridad en un campo específico, para el que en realidad no estás cualificado. Entiendo la crítica. Y esto pasa mucho en este mundillo, según el artículo. Parece que sí. La fuente indica que muy pocos criptozoólogos tienen una formación científica directamente relevante para buscar animales desconocidos. Muchos son aficionados, gente con mucha pasión, eso sí, pero sin el entrenamiento en el método científico. Aficionados entusiastas, eso es. Y a esto se le suma otro problema gordo que menciona la fuente, y que daña mucho la credibilidad: los fraudes. Fraudes, engaños demostrados. Sí, sí. Habla de casos históricos donde figuras importantes, incluso Sanderson o Kranz, presentaron lo que ellos creían que eran pruebas irrefutables: huellas, supuestos restos. ¿Y qué pasó? Pues que luego, con análisis más detallados hechos por expertos externos o incluso porque el propio autor del fraude confesó, se demostró que eran engaños, montajes deliberados. Vaya palo. Eso tiene que minar mucho la confianza, ¿no? Hombre, claro, si tus propias figuras de referencia han promocionado fraudes, aunque fuera sin saberlo al principio, pues deja una sombra de duda sobre todo lo demás. Entiendo. Así que, si juntamos la dependencia de anécdotas, lo de las credenciales dudosas y los fraudes, todo parece apuntar a lo que decías antes, que se considera una pseudociencia. ¿Es esa la opinión general en la ciencia? Sí, abrumadoramente sí. La comunidad científica en general considera la criptozoología una pseudociencia. Y las razones son las que hemos ido viendo, ¿eh? No sigue el método científico. Exacto. No hay hipótesis claras que se puedan poner a prueba, no hay experimentos controlables, no hay revisión por pares como en las revistas científicas. Se basa en pruebas débiles, anécdotas. Eso es. Y sobre todo, después de décadas y décadas de búsqueda, no hay resultados positivos claros y reproducibles. No han encontrado al Yeti ni a Nessie. Además, no puedes estudiar criptozoología en la universidad, ¿no? No hay una carrera de eso. Que va, para nada. No es una disciplina académica reconocida. Funciona totalmente al margen de la ciencia establecida. Y las críticas vienen de muchos campos. Por ejemplo, Pues mira, el antropólogo Jeb G. Card dice que la criptozoología a menudo rechaza la ciencia convencional, a veces hasta con hostilidad. La compara con la caza de fantasmas o la ufología. Y también critica cómo se apropia de leyendas indígenas, a veces cambiándolas, de una forma que recuerda un poco a los cazadores coloniales. curioso ese punto de vista. ¿Y desde la educación? También hay críticas. Dan Ward, que fue presidente de la Asociación de Profesores de Biología en EU, la ponía como ejemplo de pseudociencia que confunde a la gente sobre cómo funciona la ciencia de verdad. La llamaba, sin rodeos, caza de monstruos. Duro. Y luego está la perspectiva del folclorista Peter Dendel, que es interesante. Él ve la criptozoología como una especie de acto de rebeldía contra la ciencia oficial. Rebeldía. ¿En qué sentido? Dice que canaliza como una culpa que sentimos por destruir la naturaleza, que busca recuperar el misterio en un mundo que parece ya todo explorado, y que también expresa cierto resentimiento hacia la autoridad de los científicos. Tiene su lógica esa interpretación cultural. ¿Y paleontólogos como Simpson y Prothero, que mencionaste antes, qué dicen? Pues muy críticos también. Simpson la metía en el mismo saco que el creacionismo como ejemplo de credulidad humana, y Prothero directamente la llama patraña. Vaya. Y Sharon Hill, una escritora científica, reconoce que muchos aficionados son sinceros y apasionados, pero señala la falta de espíritu crítico ante los informes de avistamientos y recalca los problemas de credibilidad por los fraudes y por gente que solo busca fama o dinero. O sea que el problema no es solo que no encuentren pruebas, sino que el enfoque general está mal desde el punto de vista científico. Exactamente. Es un enfoque fundamentalmente diferente y a menudo opuesto a cómo la ciencia evalúa la evidencia y construye conocimiento. Queda claro el panorama crítico desde la academia. Ahora, la fuente menciona una conexión que la verdad me ha llamado la atención, un vínculo entre parte de la criptozoología y el creacionismo. ¿Cómo es eso? Sí, es una conexión muy reveladora. Parece que hay un subgrupo dentro del mundo criptozoológico, que según Sharon Hill suele estar además bien financiado, que está directamente ligado al creacionismo de la Tierra joven. Los que interpretan la Biblia literalmente y creen que la Tierra tiene solo unos miles de años. Esos mismos rechazan la evolución, la geología moderna, todo el paquete científico estándar.
Y para ellos, encontrar pruebas de ciertos críptidos, como dinosaurios vivos, sería la bomba. Claro, porque si encontraran un dinosaurio vivo, eso desmontaría toda la teoría de la evolución y las escalas de tiempo geológico, ¿no? Esa es su idea. Ese es su objetivo explícito, sí. Creen que demostraría que los humanos y los dinosaurios convivieron, tal como ellos interpretan algunos pasajes de la Biblia. La fuente menciona el Creation Museum en Kentucky, Ajá. que llegó a tener una exposición donde afirmaban que los dragones de las leyendas fueron criaturas biológicas reales, que vivieron a la vez que los humanos. Ostras, eso es fuerte. Usar la criptozoología con una agenda religiosa tan clara. Totalmente. Procero comenta cómo ha aumentado el número de criptozoólogos creacionistas que se van al Congo a buscar al Mokelembembe, pensando que si lo encuentran refutarán toda la evolución, aunque él señala que eso es una falacia lógica, claro. Ya, encontrar una especie rara no invalida todo lo demás. Exacto. Y otro académico, Paul Thomas, dice que estas instituciones creacionistas están completamente metidas en la cama con la criptozoología, porque comparten ese rechazo a la ciencia oficial y esa narrativa de ser víctimas ignoradas por el establishment. Entiendo. Y esto me lleva a pensar en cómo se difunden todas estas ideas. La fuente critica bastante a los medios de comunicación. Sí, señala algo preocupante. Dice que muchos medios, sobre todo programas de televisión, menciona uno muy popular que hubo, Monster Quest, presentan las afirmaciones de los criptozoólogos de forma muy poco crítica. ¿Cómo? ¿Simplemente las cuentan sin más? Claro, repiten las historias de avistamientos, enseñan las fotos borrosas, las huellas dudosas, pero casi nunca ofrecen las explicaciones científicas más probables, identificaciones erróneas de animales conocidos, fenómenos naturales mal interpretados, fraudes, o sea, les dan altavoz sin poner el contrapeso escéptico necesario. Exacto. Y eso, claro, ayuda a que estas ideas pseudocientíficas se normalicen y se extiendan entre el público. Y encima, ahora con Internet, la fuente habla de otro fenómeno curioso, una especie de infantilización o cutificación de los críptidos. ¿Qué es eso? Es algo que describe Sharon Hill, más reciente. Dice que, sobre todo después de que desapareciera la Sociedad Internacional de Criptozoología a finales de los 90, La que intentaba ser un poco más seria, ¿no? esa, pues al desaparecer ese filtro hubo una explosión de aficionados en Internet. Crearon sus propios blogs, foros, canales de video, sin ningún tipo de control o rigor. ¿Y eso llevó a la infantilización? Pues según Hill sí, esta nueva ola de contenido online a menudo presenta a los críptidos de una forma, pues eso, adorable, mona, casi como mascotas o personajes de dibujos. Menciona el ejemplo del monstruo de Flatwoods apareciendo en videojuegos. Ah, claro, como merchandising, memes. Exacto. Llega a generaciones más jóvenes que simplemente aman a estas criaturas como parte de la cultura pop más que como posibles animales reales a investigar. Pierden la conexión con la idea original de búsqueda zoológica. Eso dice Hill. Y la consecuencia es que el término críptido se diluye. Ahora todo puede ser un críptido. Se aplica a cualquier cosa misteriosa, un fantasma, un ovni. Pierde su significado original más específico. Una evolución curiosa del concepto, desde luego. Pero bueno, a pesar de todo el escepticismo, las críticas, estas transformaciones, la criptozoología ha tenido sus organizaciones y deja un legado físico, ¿no? Sí, sí. Ha habido organizaciones. La más importante fue esa Sociedad Internacional de Criptozoología, ISC, que funcionó desde 1982 hasta 1998. Publicaban una revista, un boletín, intentaban darle un aire académico. Y ahora, queda algo. Siguen existiendo grupos más pequeños. Menciona The Center for Fortean Zoology en el Reino Unido, que son más de salir a cazar al críptido. O Cosmopoisk en Rusia, que tienen intereses más amplios, también ovnis y otros misterios. Y antes hablamos de Hubble-Mans, el padre. ¿Qué queda de su trabajo? Pues su colección personal, que era enorme, libros, archivos, miles de fotos, cartas, objetos relacionados, se conserva en Suiza, en el Museo Cantonal de Zoología de Lausana. Es un archivo histórico importante para quien estudie el tema. O sea que hasta museos serios le han prestado atención aunque sea de forma indirecta. Sí,
La fuente da un par de ejemplos. El Museo de Arte del Bates College hizo una exposición en 2006 donde comparaban críptidos con animales extintos reales, como el tigre de Tasmania, o con fósiles vivientes, como el celacanto. Interesante esa comparación. Criaturas míticas en 2007. Los pusieron junto a dragones, unicornios, pero también animales extintos reales, como el ave elefante. Mezclando un poco todo, ¿no? Claro, explorando esa frontera entre mito, leyenda y biología. Y luego está el caso extremo. Hay un museo dedicado solo a esto. ¿Así? Un museo de criptozoología, Sí. el International Cryptozoology Museum. Lo fundó Loren Coleman en Portland, en Maine, allá por 2003. Y tiene miles de objetos. Supuestas pruebas como moldes de huellas, pelos dudosos, pero también muchas réplicas, juguetes, cómics, carteles de películas. O sea, mezcla la supuesta evidencia con la cultura popular que generan. Exacto. Es un testimonio de cómo esta subcultura persiste y se expresa de muchas formas. ¿Vale? Creo que hemos repasado bastante bien lo que dice la fuente. Si tuviéramos que hacer un resumen rápido, Pues diríamos que la criptozoología es, bueno, una práctica, una subcultura muy curiosa. Está ahí, en la frontera entre el folclore, una aspiración científica que no cuajó y la cultura popular. nació a mediados del siglo XX, con gente que sí tenía formación científica, como Geudelmans y Sanderson, que intentaron aplicar la zoología a animales legendarios u ocultos. Hemos visto que es un críptido, hemos hablado de sus métodos, que se basan mucho en anécdotas y tecnología, pero que rara vez dan resultados. Hemos mencionado figuras clave y las dudas sobre sus credenciales y la fiabilidad de sus pruebas, con el problema de los fraudes que siempre planea por ahí. Y sobre todo, hemos visto por qué la ciencia la considera, de forma bastante unánime, una pseudociencia. Básicamente porque no sigue el método científico y no aporta pruebas sólidas. Eso es. Y también hemos tocado esas conexiones un poco extrañas con el creacionismo y cómo la cultura popular e Internet la mantienen viva hoy en día, aunque sea transformándola, como decíamos, en algo más infantilizado o pop. Y si intentamos sacar una idea general de todo esto, esta exploración de la criptozoología nos sirve como un buen ejemplo para hablar de pensamiento crítico, ¿no? Totalmente. Es un caso de estudio perfecto. Nos obliga a preguntarnos cómo evaluamos la información que nos llega, sobre todo cuando son afirmaciones extraordinarias, ¿no? He visto a Bigfoot. Claro. ¿Qué pruebas pedimos? Exacto. En un mundo como el de hoy, lleno de información por todas partes, saber distinguir entre una investigación seria, basada en datos, en método, y propuestas que apelan más a la emoción, a la creencia, a la anécdota, es fundamental. Y la criptozoología, con esa mezcla de misterio, de desafío a lo establecido, de raíces en el folclore, pues pone a prueba esa capacidad que tenemos de discernir. Muy bien. Y para terminar, como siempre, esa reflexión final, esa pregunta que dejamos en el aire, pues mira, a pesar de todo lo que hemos dicho, la falta de pruebas, el escepticismo de la ciencia, las explicaciones lógicas para muchos avistamientos, la fascinación por los críptidos sigue ahí. Y muy fuerte. ¿Eh? Sí. Sí, Bigfoot, Nessie, el Yeti, son conocidos mundialmente. Exacto. Siguen presentes en libros, pelis, en Internet. Entonces, la pregunta es, ¿qué nos dice esta persistencia, este deseo colectivo casi, de que existan criaturas ocultas? ¿Qué dice sobre nosotros mismos? Interesante. ¿Qué revela sobre cómo nos relacionamos con lo desconocido? Con los límites de nuestro propio conocimiento del mundo, con esas zonas oscuras del mapa, que quizá en el fondo necesitamos que sigan existiendo, para sentir que no todo está ya descubierto, medido y controlado. No, ahí lo dejo. Hola. Hoy nos metemos de lleno en un tema, bueno, fascinante y a la vez un poco desconcertante, ¿no? La conciencia. La conciencia. Casi nada. Esa sensación tan nuestra de estar aquí, de sentir, de darnos cuenta de las cosas. Pero, a ver, ¿qué es realmente? ¿Cómo sale de la materia gris del cerebro? Es la gran pregunta. Para intentar aclararnos un poco, vamos a usar como guía la información de la página de Wikipedia sobre consciousness, que es bastante completa. La idea es explorar qué se sabe,
que se debate, y por qué esto sigue siendo un rompecabezas enorme tanto para la filosofía como para la ciencia. Vamos a intentar desgranarlo un poco. Pues sí, porque es un concepto complicado, muy escurridizo. Llevamos siglos, literalmente, milenios, dándole vueltas, filósofos, teólogos y ahora los científicos. Claro. Y lo curioso es que, aunque es algo tan básico en nuestra vida, esta sensación de ser, de estar presente, pues ponernos de acuerdo en qué es, o incluso en si estamos haciendo las preguntas correctas, es dificilísimo. Veremos cómo se intenta abordar desde distintos ángulos. Pues empecemos por el principio, que ya vemos que es un lío. La definición. Vaya lío. A menudo decimos que es darse cuenta o ser consciente de algo, ¿no? Ya sea algo de dentro o de fuera. Pero, ¿es lo mismo que la mente? ¿O es solo una parte? Buena pregunta. Históricamente se hablaba de la vida interior, los pensamientos privados, la imaginación. Sí. Hoy usamos la palabra para todo. Percibir, sentir, saber, incluso para ser conscientes de que somos conscientes. John Locke, ya en 1690, dio una definición que tuvo mucha influencia: la percepción de lo que ocurre en la propia mente. Sí. Una definición importante, pero que hoy se queda corta. La verdad, si buscas en un diccionario, encuentras de todo. Conocimiento intuitivo, percepción de lo de fuera, estar despierto, el conjunto de sensaciones y pensamientos. Es amplísimo, Es tan amplio y a la vez tan fundamental. que casi cualquier definición acaba siendo un poco circular, como intentar definir existir. Claro, es como morderse la cola. Exacto. Stuart Sutherland lo dijo muy bien en su diccionario de psicología. Fascinante, pero elusiva. Casi imposible de definir si no sabes ya un poco de qué va la cosa. Incluso usar darse cuenta, awareness, como sinónimo, pues tiene sus problemas. ¿Cómo cuáles? A ver, una ameba se da cuenta de algo. ¿Y un feto? ¿O un bebé recién nacido? La propia extensión del concepto, a qué seres o sistemas se aplica, es parte del debate en sí mismo. Entiendo. Entonces, para poder discutirlo, los filósofos intentan acotar un poco más, ¿no? Ponerle límites. Claro, introduciendo distinciones. Hay una muy importante. Distinguir entre la consciencia como acceso, ¿Acceso? sí, la información que tenemos disponible para razonar, para hablar, para controlar nuestra conducta, y por otro lado está la consciencia fenoménica. Ah, esa es la famosa. Esa es la del meollo, sí. Es la experiencia subjetiva pura. El famoso cómo se siente ser algo o experimentar algo. ¿El qualia? ¿Qué dicen? Exacto, los qualia. Es la rojez del rojo que tú ves, la calidez del sol en tu piel o el dolor punzante de una migraña. Es esa cualidad íntima, personal. Thomas Nagel lo explicó genial con su pregunta: ¿cómo es ser un murciélago? Mítica pregunta. Podríamos saber todo sobre su sonar, su cerebro, su biología, pero ¿podríamos saber cómo siente él el mundo desde dentro? Esa cualidad subjetiva es gran parte del misterio. Y claro, ahí es donde chocamos de frente con el gran debate filosófico de siempre, el problema mente-cuerpo. El clásico. Si tenemos esas experiencias subjetivas, que parecen tan no físicas, ¿cómo se relacionan con el mundo físico, con nuestro cerebro, que es pura biología? Es la pregunta del millón, como decías antes. Lleva siglos ahí. René Descartes le dio una forma muy clara con su dualismo. Las dos instancias. Eso es. Propuso dos sustancias radicalmente distintas. La res cogitans, la cosa pensante, la mente, inmaterial, y la res extensa, la cosa extensa, la materia, el cuerpo físico. Y que se conectaban en la glándula pineal, ¿no? Una idea un poco... Bueno, hoy suena rara, sí. Pero lo importante es que planteó muy bien el dilema. Si la mente y la materia son tan diferentes, ¿cómo demonios interactúan? ¿Cómo algo no físico mueve algo físico y viceversa? Una pregunta que sigue totalmente vigente. ¿Y cuáles son las posturas principales hoy en día sobre esto? Pues a grandes rasgos seguimos teniendo esas dos familias de respuestas. Por un lado, los dualistas, que insisten en que mente y materia son cosas fundamentalmente distintas. Pueden ser dos sustancias diferentes o quizás la materia tiene propiedades mentales irreducibles. Vale, mantienen la separación. Sí, y por otro lado están los monistas, que creen que en el fondo solo hay un tipo de realidad fundamental. Y dentro de los monistas, Ahí la visión dominante hoy, sobre todo en ciencia, es el fisicalismo. La idea de que la mente es, de alguna manera,
un producto de la actividad física del cerebro, que no es algo aparte, sino algo que el cerebro hace. Como la digestión para el estómago, por decir algo. Bueno, es una analogía, pero sí, va por ahí. Aunque hay otras visiones monistas, como el idealismo que dice que solo existe la mente, o el monismo neutral, que sugiere que mente y materia son solo dos aspectos de una realidad más básica que no es ni una ni otra. Entendido. Y dentro de este marco fisicalista, donde se asume que la mente sale del cerebro, es donde aparece lo que David Chalmers llamó el problema difícil. ¿Qué lo hace tan difícil? Chalmers hizo una distinción muy útil. Dijo que hay problemas fáciles. Que de fáciles no tendrán nada, imagino. No, claro, son complicadísimos científicamente. Explicar cómo funciona la atención, la memoria, cómo controlamos los músculos, cómo procesamos el lenguaje. Son difíciles, pero creemos que podemos abordarlos con las herramientas de la neurociencia y la psicología cognitiva. Son problemas de función. Vale. ¿Y el difícil? El problema difícil es explicar por qué y cómo toda esa actividad física del cerebro, esas neuronas disparando señales eléctricas y químicas, genera la experiencia subjetiva, los qualia. Volvemos a la experiencia. Exacto. ¿Por qué no somos simplemente robots biológicos muy complejos que procesan información y reaccionan al entorno sin sentir nada por dentro? Porque hay un cómo se siente asociado a ciertos procesos cerebrales. Explicar ese salto de lo objetivo, la actividad neuronal que podemos medir, a lo subjetivo, la experiencia del color azul, del sabor del chocolate, de la alegría. Ese es el gran abismo conceptual que aún no sabemos cómo cruzar con seguridad. Es que planteado así, da vértigo. Totalmente. Y esto nos lleva a otra cuestión filosófica que también inquieta bastante, el problema de las otras mentes. Sí. Si mi conciencia es algo tan íntimo, tan privado, ¿cómo puedo estar seguro de que tú o cualquier otra persona también tiene conciencia? ¿No podíais ser todos zombies filosóficos? El experimento mental del zombi. Eso, seres que actúan exactamente igual que yo, que dicen sentir dolor si se pinchan, que hablan de sus sueños, pero que por dentro están apagados, sin ninguna experiencia real. Es un experimento mental clásico, sí. Y sirve para subrayar lo difícil que es acceder directamente a la subjetividad de otro. En la vida real, claro, inferimos que los demás son conscientes por analogía. Se parecen a mí, se comportan como yo, hablan como yo. Damos por hecho que sí. Lo damos por hecho, pero no es una prueba lógica irrefutable. Hay filósofos, como Daniel Dennett, que dirían que un zombi así, que fuera absolutamente indistinguible de un ser consciente en todos sus comportamientos y capacidades, es una idea incoherente, que no podría existir. Que la consciencia, de alguna forma, se tiene que manifestar en la complejidad funcional. O sea que si actúa como un pato y grazna como un pato. Pues probablemente sea consciente como un pato, o como un humano en este caso. Pero bueno, el debate sigue ahí y nos recuerda lo radicalmente personal que es la experiencia consciente. Nadie puede sentir mi dolor de muelas. Fascinante, de verdad. Y un poco mareante también. Pero bueno, dejemos un momento la filosofía pura que nos da vueltas la cabeza y vayamos a la ciencia. Durante mucho tiempo decías, la conciencia era casi un tema tabú por ser tan subjetiva. ¿Cómo se empezó a investigar científicamente? Pues hubo un cambio importante, sobre todo a partir de los años 80 y 90. Empezó a surgir un campo interdisciplinar, los estudios de la conciencia, que juntó a neurocientíficos, psicólogos, filósofos informáticos, gente que dijo, bueno, aunque sea difícil, tenemos que intentar estudiarla. Ponerse las pilas. Eso es, el reto era encontrar maneras de medir o al menos de correlacionar objetivamente algo tan subjetivo. El método más directo que tenemos en humanos sigue siendo el informe verbal. Preguntar a la gente. Simplemente preguntar, ¿qué estás viendo? ¿Qué estás sintiendo? ¿Te das cuenta de esto? Piensa, por ejemplo, en las ilusiones ópticas, como el famoso cubo de Necker. Sí, el que cambia de perspectiva. Exacto. El dibujo en el papel es siempre el mismo, pero tu percepción consciente, lo que ves, va cambiando. Y tú puedes decir, ahora lo veo así, ahora ha cambiado. Ese informe nos da una ventana a la experiencia subjetiva en relación con un estímulo objetivo. Vale, pero claro, el informe verbal tiene sus limitaciones evidentes. No podemos preguntarle a un bebé, o a un perro, o a alguien en coma. Exacto. Y si la persona se equivoca sobre lo que experimenta, o si no sabe expresarlo. Por eso la neurociencia busca algo más objetivo,
los correlatos neuronales de la consciencia, los NCC, como se les llama a menudo. Los NCC. ¿Y qué son exactamente? La idea es identificar cuál es la actividad cerebral mínima y suficiente que está presente siempre que tenemos una experiencia consciente específica, por ejemplo, ver una cara, y que está ausente cuando procesamos la misma información, la imagen de la cara llega a la retina y al cerebro, pero sin ser conscientes de ella. Buscar la diferencia en el cerebro entre percibir algo conscientemente y no. Justo. ¿Qué cambia en el cerebro en ese momento en que algo entra en nuestra consciencia? Para buscar esos correlatos se usan técnicas como la resonancia magnética funcional, fMRI, que mide el flujo sanguíneo en el cerebro, o el electroencefalograma, EEG, que mide la actividad eléctrica. ¿Y qué se está encontrando? ¿Hay alguna zona de la conciencia en el cerebro? ¿El asiento de la conciencia? Pues parece que no hay una única zona mágica. Al principio se pensó que quizás la actividad en las áreas sensoriales primarias, la corteza visual para ver, la auditiva para oír, sería suficiente. Pero parece que no. No. Puedes tener actividad neuronal ahí procesando el estímulo, pero sin que tú seas consciente de él. Por ejemplo, en experimentos de enmascaramiento visual. Vale. Entonces, ¿dónde apunta la evidencia? Pues apunta más bien hacia áreas cerebrales de orden superior, especialmente zonas de la corteza prefrontal, la parte de delante del cerebro, y la corteza parietal, más hacia atrás y arriba. ¿Y qué hacen esas áreas? Están muy involucradas en funciones como integrar información de distintas fuentes, tomar decisiones, planificar, mantener información en la memoria de trabajo, funciones ejecutivas, digamos. Ajá. Esto sugiere que la conciencia podría requerir no solo recibir la información sensorial, sino un procesamiento más global, distribuido, integrado. Un procesamiento de arriba a abajo, top-down, donde estas áreas superiores modulan o interpretan la información que llega de las áreas sensoriales. O sea, no es solo que llegue la señal, sino que hace el cerebro con ella a un nivel más alto. Exactamente. Y también se habla mucho de la importancia de cómo se comunican esas áreas entre sí. Las ondas cerebrales y todo eso, ¿no? Sí, hay mucho interés en las oscilaciones neuronales, que son ritmos de actividad eléctrica coordinada. Especialmente se habla de las oscilaciones de alta frecuencia, en la banda gamma. ¿Y por qué son importantes? Se piensa que podrían ser un mecanismo clave para sincronizar la actividad de neuronas en diferentes áreas del cerebro que están procesando distintas características de un mismo objeto o evento. Su forma, su color, su movimiento, su sonido, y así unirlas en una única percepción coherente. Es lo que se llama el problema de la vinculación o binding problem. Unificar la experiencia. Eso es. La idea general que va surgiendo es que la consciencia no reside en un lugar concreto del cerebro, sino que es más bien una propiedad emergente de la interacción dinámica y coordinada de redes cerebrales muy amplias. No es tanto una cosa como un proceso distribuido en el tiempo y el espacio neuronal. Entendido. O sea, no un centro único de mando, sino más bien una red distribuida que se pone en acción de una manera particular. Algo así, sí. Y claro, para intentar explicar cómo esa acción neuronal da lugar a la experiencia consciente, han surgido distintas teorías, distintos modelos explicativos. No hay consenso, me imagino. No, para nada. Hay varios modelos compitiendo, cada uno con sus puntos fuertes y débiles. ¿Cuáles son algunos de los más relevantes o influyentes? Bueno, uno muy conocido es la teoría del espacio de trabajo global, GWT, por sus siglas en inglés, propuesta originalmente por Bernard Bars. El teatro de la conciencia. Exacto, usa esa metáfora. Imagina un teatro. La información de la que somos conscientes es la que está en el estelario iluminado. Esa información se hace disponible globalmente, se transmite a una amplia audiencia de procesos especializados inconscientes que están en la oscuridad. La conciencia sería como este sistema de difusión de información relevante por todo el cerebro. Es una metáfora bastante intuitiva, la verdad. Ayuda a visualizarlo. ¿Alguna otra teoría importante? Otra que ha ganado mucha atracción, aunque es bastante más abstracta y matemática, es la teoría de la información integrada, IIT, desarrollada por Giulio Tononi. ¿IIT? ¿Y qué propone? Propone que la conciencia es una propiedad fundamental de cualquier sistema, no solo biológico, que sea capaz de integrar una gran cantidad de información de una forma compleja e irreducible a sus partes, es decir, un sistema cuya información total sea mayor que la suma de la información de sus partes por separado. Vale, suena complejo.
Lo es. Introduce una medida matemática, llamada phi, o phi, que intenta cuantificar precisamente ese nivel de integración de información. La teoría postula que cuanto mayor sea el valor de phi de un sistema, más consciente es. O sea, ¿la conciencia sería como una medida de la complejidad integrada de un sistema? Algo así. Es una idea muy potente porque, en principio, podría aplicarse a cualquier sistema, no solo cerebros. Podría haber conciencia en otros animales, quizás en futuras IAs, si cumplen ese requisito de alta integración. Pero esta teoría ha generado bastante polémica últimamente, ¿no? He leído algo sobre eso. Sí, muchísimo debate. Aunque ha sido muy influyente y ha inspirado mucha investigación empírica y teórica, hace poco un grupo muy numeroso de neurocientíficos y filósofos publicó una crítica muy dura, calificándola de pseudocientífica. Pseudocientífica. ¿Por qué? Argumentan principalmente que sus postulados centrales, sobre todo la afirmación de que la consciencia es literalmente phi, son muy difíciles o quizás imposibles de comprobar empíricamente de forma rigurosa. Dicen que no es falsable, que es más una construcción matemática que una teoría científica testeable en la práctica. Vaya. Es un ejemplo perfecto de lo complicado y lo polémico que sigue siendo este campo. Hay mucho en juego y las opiniones están muy divididas sobre cuál es el camino correcto. Está claro. Y luego mencionaste antes que hay teorías más, bueno, digamos, exóticas, como la que mete la física cuántica en todo esto. Ah, sí, te refieres seguramente a la teoría de la reducción objetiva orquestada, la ORCH-OR, de Roger Penrose, el físico, y Stuart Hameroff, el anestesiólogo. Esa misma. Sí, es una teoría fascinante pero muy minoritaria y controvertida en la comunidad científica. Sugiere que la conciencia no surge a nivel de las neuronas, sino a un nivel mucho más fundamental, a nivel cuántico, dentro de unas estructuras celulares llamadas microtúbulos que están dentro de las neuronas. Procesos cuánticos. Sí, proponen que ciertos procesos cuánticos coherentes podrían ocurrir en los microtúbulos y que el colapso de esas funciones de onda cuánticas, gobernado por la gravedad, según Penrose, es lo que genera los momentos de experiencia consciente. Suena muy complejo y especulativo. Lo es. La mayoría de neurocientíficos son muy escépticos. Piensan que el cerebro es un ambiente demasiado cálido, húmedo y ruidoso, como para mantener los delicados estados de coherencia cuántica que requeriría la teoría durante un tiempo suficiente. Pero bueno, ilustra que la búsqueda de explicaciones va en todas direcciones, explorando todos los niveles posibles de la realidad física. Entiendo. Al final, todos estos modelos, desde el teatro global hasta la información integrada o los microtúbulos cuánticos, todos intentan hacer lo mismo, ¿no? En esencia, sí. Intentan construir ese puente que decíamos antes. Un puente entre la actividad física del cerebro, el procesamiento de información que realiza, y esa cosa tan extraña y familiar a la vez, que es la experiencia subjetiva, lo que llamamos consciencia. Y parece que todavía no tenemos los planos definitivos de ese puente. No, ni mucho menos. Estamos todavía probando distintos diseños. Algunos parecen más prometedores que otros, pero el diseño final sigue siendo un trabajo en curso. Es evidente que el misterio sigue ahí, bien grande. Y se complica todavía más si salimos del caso del humano adulto y despierto. ¿Qué pasa con los animales, por ejemplo? Has dicho antes que no pueden contarnos sus qualias. Claro, ahí dependemos de indicios indirectos, observamos su comportamiento. Es complejo, flexible, muestra signos de aprendizaje, de planificación, de emociones. Estudiamos su anatomía cerebral. Tienen estructuras parecidas a las que en humanos asociamos con la consciencia. Y está el famoso test del espejo. Sí, el test de autorreconocimiento en el espejo, ideado por Gordon Gallup. Se le pone una marca al animal en un lugar que solo puede ver en el espejo. Si intenta tocar o investigar la marca en su propio cuerpo mientras se mira, se interpreta como una señal de que reconoce la imagen como propia. ¿Y quiénes lo pasan? Lo pasan los grandes simios, chimpancés, orangutanes, gorillas, los delfines, los elefantes asiáticos y, curiosamente, también algunas aves, como en las urracas. Urracas. Sí, lo cual es interesante porque su cerebro es muy diferente al de los mamíferos. Esto sugiere que la autoconsciencia corporal, o al menos esa forma de ella, podría haber evolucionado por caminos distintos. ¿Y aparte del espejo, hay más consenso científico? Bueno, un hito importante fue la Declaración de Cambridge sobre la consciencia en 2012.
Un grupo de neurocientíficos prominentes firmó un documento concluyendo que la evidencia científica indicaba que muchos animales no humanos, incluyendo todos los mamíferos, las aves y otras criaturas como los pulpos, poseen los sustratos neurológicos necesarios para la consciencia y son capaces de exhibir comportamientos intencionales. O sea que la comunidad científica se inclina a pensar que no somos los únicos conscientes. La mayoría sí, aunque siempre con la cautela de que, como decía Nagel, nunca sabremos exactamente cómo es ser un pulpo desde dentro. La subjetividad sigue siendo privada. Otro frente que está que arde ahora mismo, la inteligencia artificial. ¿Podría una máquina, un ordenador, llegar a ser consciente? Esa es la gran pregunta que nos persigue desde la ciencia ficción y que ahora, con los avances en IA, parece cada vez menos ficción y más, una posibilidad real a debatir. El test de Turing. Claro, Alan Turing ya en 1950 propuso su famoso juego de la imitación, el test de Turing, como un criterio práctico. Si una máquina puede conversar con un humano de forma tan convincente que el humano no puede distinguir si habla con una máquina o con otra persona, no deberíamos considerar a esa máquina inteligente. ¿Y consciente? Ahí está el kit. ¿Implica pasar el test de Turing tener conciencia? Filósofos como John Searle dirían rotundamente que no, con su famoso argumento de la habitación china. El del tipo que manipula símbolos chinos sin entender chino. Exacto. Searle argumenta que un ordenador, por muy bien que manipule símbolos siguiendo reglas, sintaxis, no por ello entiende el significado de esos símbolos, semántica. Podría simular comprensión y conversación inteligente perfectamente, pero sin tener ninguna experiencia subjetiva asociada, sin entender realmente nada. Sería un zombi sintáctico. Vale, esa es una postura. Pero con las IAs actuales, los modelos de lenguaje grandes que conversan de forma tan humana a veces, ¿sigue siendo tan clara esa distinción? Pues el debate está más vivo que nunca, como decías. Hay quienes piensan que Searle tenía razón y que estas IAs son solo loros estocásticos muy sofisticados que predicen la siguiente palabra más probable sin ninguna comprensión real. Pero otros, viendo la complejidad emergente de sus comportamientos, empiezan a preguntarse si no estaremos subestimando lo que ocurre dentro. Filósofos como Nick Bostrom advierten que podríamos ser demasiado rápidos en negar la posibilidad de consciencia en IAs futuras muy avanzadas. Si una IA se comporta de manera indistinguible de un ser consciente en todos los aspectos relevantes, creatividad, emoción aparente, autoconsciencia aparente, ¿con qué base absoluta podríamos negar que tenga algún tipo de experiencia interna? Es complicado. Mucho. Quizás la consciencia no dependa exclusivamente de la biología, del hardware de carbono, sino de la organización, de la complejidad del software, del procesamiento de información. Si es así, podría surgir en sustratos muy diferentes al nuestro. Es una frontera ética y filosófica brutal la que se nos abre. Sin duda. Y volviendo a los humanos, no podemos olvidar que nuestra consciencia no es algo fijo que aparece de golpe, se desarrolla. ¿Qué sabemos de cómo aparece y evoluciona en los niños? Sabemos que es un proceso gradual, claro. No nacemos con la conciencia adulta plenamente formada. Parece que hay diferentes niveles o tipos de conciencia que van emergiendo. ¿Cómo cuáles? Pues una conciencia sensorial básica, de estímulos externos e internos, probablemente esté presente muy temprano. Pero otras capacidades más complejas, como la introspección elaborada, pensar sobre los propios pensamientos, o la conciencia autobiográfica, vernos como un yo continuo en el tiempo, con un pasado y un futuro, parecen desarrollarse más tarde. ¿Cuándo más o menos? Un hito importante parece ser el desarrollo de lo que los psicólogos llaman la teoría de la mente. Entender que los demás tienen mente. Exacto. La capacidad de atribuir estados mentales, creencias, deseos, intenciones, a otras personas y entender que pueden ser diferentes a los propios. Esta capacidad suele consolidarse entre los 4 y los 6 años, más o menos. Y eso es importante para la conciencia propia. Parece que sí. Se cree que está muy ligada al desarrollo del lenguaje, de la capacidad de narrativa y de una conciencia social y reflexiva más sofisticado. Entender a los demás nos ayuda a entendernos a nosotros mismos como agentes mentales en un mundo social. Tiene sentido. Y finalmente, nuestra conciencia normal, la de todos los días, no es la única posible. Existen los llamados estados alterados de conciencia. Claro, y son importantísimos para entender la conciencia en general, porque nos muestran su flexibilidad y sus límites.
El estado alterado más común que experimentamos todos es el sueño, Cada noche. cada noche. Y dentro del sueño, la experiencia es radicalmente distinta. Tenemos el sueño REM, Rapid Eye Movement, que es cuando solemos tener sueños muy vívidos, narrativos, a menudo extraños y cargados emocionalmente. Y tenemos el sueño de ondas lentas, o NREM, profundo, donde la experiencia mental es mínima o muy fragmentaria, casi inexistente. Y el cerebro funciona muy diferente en cada fase. Totalmente diferente. El sueño nos muestra que la conciencia no es un interruptor de encendido o apagado, sino que tiene muchos niveles y cualidades distintas. Y aparte del sueño. Pues están los estados inducidos por sustancias psicoactivas, desde la sedación y el embotamiento que producen el alcohol o los barbitúricos, hasta la intensificación sensorial o la alteración del pensamiento que pueden causar los estimulantes o el cannabis. Y luego los psicodélicos. Claro, los psicodélicos clásicos como el LSD, la psilocibina de los hongos mágicos o la DMT. Estas sustancias pueden inducir alteraciones muy profundas de la percepción, alucinaciones visuales y auditivas, de las emociones, del sentido del tiempo y, crucialmente, del sentido del yo, de la identidad personal. A menudo se describen experiencias místicas o de unidad con el universo. Que actúan mucho sobre la serotonina, ¿no? Sí, principalmente sobre el sistema de la serotonina en el cerebro. Estudiar cómo estas drogas modifican la actividad cerebral y la experiencia subjetiva nos da pistas muy valiosas sobre las bases neuroquímicas de la conciencia normal y sus posibles variaciones. Nos enseñan que nuestra realidad habitual es solo una de las muchas posibles configuraciones que puede adoptar la conciencia. Incluso la meditación se estudia, ¿no? Sí, también se investiga si ciertas prácticas de meditación pueden inducir estados de conciencia distintivos, aunque ahí el debate es más complejo sobre si son estados fisiológicamente únicos o variaciones de la relajación o la concentración. Charles Tart, un psicólogo pionero en esto, intentó hacer un mapa de los componentes de la consciencia que pueden alterarse: percepción externa, percepción interna, emociones, memorias, sentido del tiempo, sentido de identidad. Vaya viaje hemos hecho. Hemos empezado con la dificultad para definir qué narices es la conciencia. Que ya es empezar fuerte. Hemos pasado por los debates filosóficos profundos sobre mente y cuerpo, el problema difícil de los qualia, la identidad, las otras mentes. Los grandes clásicos. Luego hemos visto cómo la ciencia intenta abordarlo, buscando correlatos neuronales, con qué patrones cerebrales se asocia y los distintos modelos teóricos que intentan explicar cómo surge todo esto. GWT, IT, ORCH, OR... un montón de siglas. Y nos hemos asomado a la posible conciencia en animales, en máquinas, a cómo se desarrolla en nosotros desde niños y a cómo puede alterarse con el sueño o las drogas. Entonces, después de todo este recorrido, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál es la conclusión? Pues yo creo que la conclusión principal es precisamente que no hay una conclusión sencilla. La constatación de que, a pesar de todos los avances impresionantes en neurociencia, en psicología, en IA, la consciencia sigue siendo uno de los mayores misterios. Quizás el mayor misterio científico y filosófico al que nos enfrentamos. ¿No hay una teoría unificada? No, no hay respuestas definitivas. Comprendemos cada vez mejor qué partes del cerebro están implicadas, qué procesos neuronales parecen necesarios, qué funciones cognitivas están asociadas. Pero ese salto final, el explicar cómo y por qué de esa actividad física emerge la experiencia subjetiva, el cómo se siente ser tú o yo, ese salto sigue siendo el gran enigma pendiente. Es una mezcla curiosa, ¿no? De saber cada vez más detalles, pero seguir sin entender lo fundamental. Una mezcla de humildad ante lo que no sabemos y de fascinación por seguir explorando. Exactamente. Es precisamente esa mezcla lo que hace que este campo sea tan apasionante. Y quizás, para terminar, una idea final para reflexionar que conecta con algunas de las teorías que hemos mencionado, como la del espacio de trabajo global o la de la información integrada. A ver. Si resulta que la consciencia está fundamentalmente ligada, como sugieren estas teorías, a la capacidad de un sistema para procesar, integrar y difundir información de una manera muy compleja, global y unificada, ¿qué pasaría si en el futuro sistemas que no son biológicos, quizás futuras inteligencias artificiales muy avanzadas o redes computacionales globales o incluso formas de organización colectiva que ni siquiera podemos imaginar ahora mismo, llegaran a alcanzar niveles de integración y procesamiento de información comparables o incluso superiores a los de nuestro cerebro? Podría surgir la conciencia. Ahí.
en formas radicalmente distintas a la nuestra. Esa es la pregunta inquietante y provocadora que queda flotando, ¿no? ¿Podría existir una subjetividad, un cómo es ser asociado a esos sistemas tan diferentes, que nos resultara completamente ajena, incomprensible desde nuestra perspectiva humana y biológica? Una conciencia alienígena, casi. Podría ser. Es una posibilidad que desafía nuestras intuiciones más básicas sobre qué es la vida, qué es la mente, qué significa ser alguien, y nos recuerda lo increíblemente vasto que es el territorio que nos queda por explorar sobre la naturaleza fundamental de la realidad y nuestro propio lugar en ella.